Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les saludamos del campamento de oración. Es un gusto saludarles y bendecirles en esta hora. Le damos la gloria y la honra al Espíritu Santo en este lugar que nos visita, a toda la audiencia que nos está escuchando en Ostepec, en Guatemala, en El Salvador, en la Ciudad de México, a los muchachos de Jóvenes con Decisión, al liderazgo, que está haciendo muy bonita obra en la Ciudad de México con los estudiantes de las escuelas. También a los hermanos que nos escuchan en California, en Texas, en Washington, a todos aquellos que apoyan la obra en oración e intercesión, a los hermanos de Enfoque de la Familia, al hermano Charles Stanley por la carta de apoyo, de soporte en oración, que no cabe duda que cuando Dios está en control de una obra, de un ministerio, de una carga, ¿verdad? Dios puede usar hasta la persona de un rincón lejano para darte una palabra de ánimo. Yo le agradezco al pastor porque yo no lo conozco personalmente, yo tengo como 20 años escuchándolo en la radio cristiana y es increíble cómo Dios trabaja. Yo a veces de veras que Dios deja sorprendido a uno y yo recibí una carta de parte de él que me dejó sin palabras, Dios, porque Dios contempla lo que estás, por el proceso que estás pasando, por la prueba que estás pasando, y Dios contempla tu aflicción y Dios sabe que Él está contigo, pero a veces te lo quiere manifestar de otra forma o hacerte llegar el mensaje por otras personas. Y Dios puede usar a quien sea, aunque no te conozcan, y es mucho mejor porque la palabra es genuina, ¿verdad? Y le agradezco a Dios por su infinita misericordia y lealtad, y digo, ¿cómo no atesorar todo eso que Dios da a la vida de cada persona, ¿verdad? Y por eso digo, Señor, no cabe duda que nada más lo único que tú quieres es que uno se mantenga firme, que se mantenga leal a ti, a tus convicciones, ¿verdad? A lo que tú quieres que hagamos en la palabra y que no nos salgamos de ese estatus, de esos estatutos que Dios ha mandado. Bueno, hoy quiero darle lugar a mi hermanita Norma de la Ciudad de México. Ella es esposa de un pastora en la Ciudad de México, en un lugar que se llama Naucalpan, y le voy a decir que ella se presente, que diga, ella ya nos ha compartido su testimonio acerca de cómo Dios la alcanzó junto con su esposo que era alcohólico, para poder trabajar con ella en su fe. Y ahora yo le pedí que ahora nos compartiera palabra, porque sé que a mi hermanita la usa mucho con los matrimonios. Dios la bendice, así que en este momento le voy a dar la entrada a mi hermanita. Hermanita Norma, Dios te bendiga. Bendiciones, hermana Liliana. Bendiciones, damos gracias a Dios. Muy bien, ya te hice la introducción aquí a la radio, ahorita estamos ya grabando. Y me gustaría que te volvieras a presentar porque han estado ingresando nuevas personas a la radio y me gustaría que te presentaras, ¿verdad? Que dijeras de qué ministerio vienes, dónde sirves y cuál es tu función para que demos entrada a tu mensaje. Amén. Muy buenas tardes a cada uno. Sean bendecidos. Mi nombre es Norma Angélica Vargas Casillas. Y bueno, damos gracias a Dios por su enorme misericordia, porque nos llamó al ministerio. Estamos fungiendo en mi caso como pastora en el área de Naucalpan y bueno, otras regiones más. Nuestro ministerio se llama Hepsiba Beulah y bueno, Dios nos ha bendecido con algunos programas y algunas misiones. Damos gracias a Dios por ello. Pues muy buenas tardes y gracias por este enorme privilegio. Muy bien, Normita, pues me gustaría dar entrada de una vez a tu tema, a tu predicación. Ya algunos ya nos han dicho que te han escuchado por la página que he compartido de ustedes, pero como te comento, hay personas nuevas que se han ingresado a la nueva radio y de hecho, después de tu tema que vas a compartirnos, me gustaría que dieras testimonio de lo que tú recibiste por parte del hospital, el mensaje que me mandaste. Amén. Ok. Bueno, pues quisiera entrar en tema orando y poniendo estos tiempos delante
mensaje que ha salido de tu corazón, de tu palabra escrita, Padre. Lo ponemos en tus manos y te damos gracias, precioso Dios. Amén. 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 Bueno, pues el tema que voy a compartir se llama Mi posición, mi bendición. Como mujeres a veces estamos pues sin dirección, sin visión. Cuando llega el matrimonio no fuimos instruidas desafortunadamente, pero la misericordia de Dios fue tan grande que nos dejó un instructivo, ¿verdad? En este caso su palabra, nos dejó a su Espíritu Santo para guiarnos, para corregirnos en las áreas que lo tiene que hacer y también para hacernos sentir bien, ¿verdad? Para mostrarnos su palabra. Pues damos gracias a Dios y vamos a ver que como mujeres, como esposas, como alguien casada, tenemos una posición en Dios. Y esta posición en Dios es hermosa, pero también si descuidamos nuestra posición, el enemigo se aprovecha de ella. La palabra nos enseña que Dios nos pone en una posición, y bueno, como el tema se titula Mi posición, mi bendición. En este caso vamos a ver que como mujeres tenemos varias funciones como hijas de Dios, ¿verdad? Lo primero que debemos de saber que nuestra existencia, nuestra esencia gira en torno a Dios. Tú y yo como mujeres no somos algo por lo que estudiamos, no somos algo por lo que tenemos, somos algo porque primeramente somos hijas de Dios. Ahí comenzamos. Yo recuerdo que anteriormente se decía estudia, trabaja para que seas alguien, y es un pensamiento terrenal excelente, bueno, pero desafortunadamente pone un título y si la persona no logra eso se siente que no es nada. En este caso, la enorme bendición que tenemos ahora es que somos hijas de Dios, somos hijas de un grande rey, y esa es una posición maravillosa y es la primera que no debemos descuidar, ¿verdad? La otra área que no deberíamos de descuidar es nuestro matrimonio, ¿verdad? Nuestra función como mujeres en el matrimonio. Creo que hay mucha carencia, desafortunadamente ahorita el enemigo se ha ensañado para destruir el matrimonio, la imagen del matrimonio. Nos da mucha risa a nosotros porque aquí en México algunos hombres y mujeres luchan por ese derecho al matrimonio entre hombre y mujer, y los que tenemos ese derecho de casarnos una mujer con un varón ya no queremos luchar por ese derecho, ¿verdad? Mucha gente desafortunadamente ya no cree en el matrimonio, de hecho mejor hablan de unión libre, y vemos un poquito al el mundo. Aquellos que tal vez no tienen derecho están peleando, haciendo marchas para obtener este derecho. Nosotros que lo tenemos que aprovechar este enorme derecho. Y bueno, como bien decíamos, ¿verdad? Vamos a hablar de nuestra posición. Si tú y yo como mujeres no descuidamos nuestra posición, vamos a tener bendición. Pero si cuidamos nuestra posición, pues obviamente esto nos va a acarrear grandes problemas. Y quisiera que entráramos en el tema, que fuéramos al libro de Cantares. Como bien dijimos al inicio, Dios nos dejó un instructivo maravilloso, y este instructivo para ayudarnos en tiempos de dificultad, para aconsejarnos, para guiarnos, para saber qué hacer en el problema. Y bueno, lo primero que vamos a leer es Cantares 1:6. Y dice algo bien hermoso, pero también fuerte, ¿verdad? El libro de Cantares dice: no reparéis, estamos en Cantares 1:6, no reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. Pero aquí vemos qué pasa cuando nosotros descuidamos nuestra posición. Vemos que si nosotros cuidamos nuestra posición, en este caso como esposas, como mamás, como hijas de Dios, como siervas en algún ministerio, es la posición que Dios nos ha dado. Y bueno, aquí en Cantares dice que esta mujer la pusieron a cuidar viñas y descuidó su viña. Que tú y yo no descuidemos nuestra viña.
¿Cómo podríamos descuidar nuestra viña? En este caso, por ejemplo, como esposas, ¿verdad? Tenemos varias funciones, varios roles, y Dios nos ha dado esa capacidad hermosa. Tú y yo tenemos esa capacidad preciosa. Hay mujeres que dicen, es que siento que no voy a poder. Yo recuerdo cuando mi hija tuvo su bebé, ella no dormía en las noches. Y fuimos al médico y ya la doctora le preguntó, ¿por qué no puedes dormir en las noches? Y ella le dijo, lo que pasa es que siento que si me duermo, me voy a dar una vuelta o algo y voy a apachurrar a mi bebé y mejor prefiero no dormir. Y la doctora le dijo algo tan sabio, le dijo, no, mija, no te preocupes, la mujer tiene un instinto que por muy perdida o dormida siente, tiene ese instinto de ver a sus hijos, de sentirlos. Y fue algo muy sabio que ella le dijo. A partir de ahí mi hija empezó a dormir. En este caso, tú y yo, Dios nos ha dotado de una sabiduría hermosa, de algo que llamamos sexto sentido, ¿verdad? Dios nos ha bendecido con ello, y a la mujer Dios la dotó con algo especial. Está llena de muchos dones, muchos talentos, todos ellos aplicables para el hogar, para desempeñar un empleo, para servir en la iglesia, para honrar al Rey de Reyes. Dios nos dotó de muchas capacidades como mujeres. Algo que hemos aprendido que como mujeres tenemos dos hemisferios. Tenemos hemisferio derecho y hemisferio izquierdo funcionando los dos. Desafortunadamente ahí le llevamos ventaja a los varones, ¿verdad? Los varones solamente utilizan un hemisferio. En este caso el derecho es su hemisferio que ellos utilizan. Por eso ellos son objetivos, no son muy sentimentales. Y nosotras utilizamos los dos hemisferios. En este caso el hemisferio izquierdo es el hemisferio de los sentimientos, de las emociones. Y desafortunadamente casi siempre lo usamos. Debemos aprender a usar los dos. Como mujeres somos un cúmulo de emociones y estas emociones a veces nos traicionan. Debemos aprender a estar firmes y utilizar los dos hemisferios. El hemisferio derecho, que es objetivo, que es directo, y el hemisferio izquierdo, ¿verdad?, que es sentimental. Entonces, nosotras tenemos, gracias a Dios, esos dos hemisferios. Y Dios nos dotó con esa capacidad para cuidar nuestra viña. Dice Cantares, ¿verdad? La viña que me pusieron a cuidar no la guardé por estar cuidando la viña ajena. Es importante que nosotros cuidemos la viña que se nos dio. En este caso, cuidar al esposo, cuidar a los hijos, cuidar nuestro entorno, aún nuestra persona. A veces somos descuidadas también en nuestra persona. Y atribuimos tal vez esa situación de que no me alcanza el tiempo, no puedo. Dios nos dio capacidad para todo. En este caso, la capacidad para los hijos, ¿verdad? Yo recuerdo que en su momento cuando entré yo a hacer una licenciatura, al mismo tiempo mis hijos estaban en la escuela. Y pues tenía que atender, los que han cursado alguna licenciatura saben que es muchísima tarea, que son exámenes muy pesados, y al tiempo era atender hijos, casa, esposo, iglesia y el estudio. Como lo hizo el Señor de una forma gloriosa y maravillosa, ¿verdad? Entonces nosotras como mujeres debemos de tener mucho cuidado de cuidar nuestra viña. Dios nos entregó una viña, en este caso es nuestro hogar. Como mujeres debemos aprender a tener un equilibrio. A veces llegamos a amar tanto a Dios que nos desenfocamos y nos vamos todo a la iglesia, y no tiene que haber un equilibrio entre casa, hijos, esposo y la iglesia. Nosotros como pastores a veces desafortunadamente recibimos algunos comentarios de varones molestos porque dicen, es que mi esposa brilla aquí en la iglesia, pero en la casa es un desorden. Y eso es un mal testimonio, ¿verdad? Y no tanto por testimonio, sino por nosotras mismas, porque tenemos la capacidad para hacer todo lo que Dios nos ha encomendado. Entonces es importante que no descuidemos nuestra viña. Vamos al siguiente pasaje, Éxodo 4:2.
hermoso. Éxodo 2 al 4. Vamos a dar un tiempecito para que lo busquen. Éxodo 4, 2 al 4. Dice esta palabra, hablando hacia Moisés. Dios le encomendó una tarea a Moisés, pero Moisés tenía temor, no quería, sabía que se iba a enfrentar a un pueblo tal vez rebelde, y bueno, no quiso Moisés, ¿verdad? Y Dios tiene un diálogo con Moisés, y este es el diálogo que vamos a ver. Dice Éxodo 4, 2 al 4. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Le respondió, él dijo, échala en tierra. Perdón, me faltó el 2. Ya me lo busco. Éxodo. Perdón, estamos en vivo. Éxodo 4, 2 al 4. Dice, y Jehová dijo: ¿qué es esto que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Bueno, este pasaje nos enseña algo hermoso, aplicable para nosotras como mujeres, como hijas de Dios, como y también aquellos que no conocen de Dios, ¿verdad? Nos enseña a no soltar la autoridad que Dios nos ha dado. En este caso debemos de tener identidad de quién somos. Primero decíamos, somos hijas de Dios. Si en este caso ya somos mujeres casadas, bueno, somos de esposa, no soltamos esa autoridad. Todo lo que tú y yo soltemos, el enemigo lo va a tomar para él. Es importante no soltar lo que Dios nos ha dado. Aquí en este caso dice que Moisés no quería tomar su posición. La verdad que tienes en tu mano, Moisés, es una vara. La vara, siempre que nosotros leamos vara en la Biblia, va a simbolizar autoridad. Y se suelta la vara, ¿verdad? Y al soltarla dice que se le convierte en una culebra. Entonces es importante que tú y yo como mujeres no soltemos la autoridad y la posición que Dios nos da. Si tenemos hijos en crecimiento y soltamos o descuidamos esa parte, se nos van a convertir en serpientes o en culebras, y después vamos a estarnos lamentando. Es importante que no soltemos esa área. Es un consejo que Dios me ha permitido experimentar y dar, de no soltar esa autoridad. Fíjense que hay momentos en los cuales nuestros hijos entran a la etapa de la adolescencia y no quieren ir a la iglesia. Yo viví esta etapa con mis hijos. Y a la par de mis hijos crecieron otros igual, de la misma edad. En su momento yo aconsejaba a las mamás: no suelten a sus hijos, no los dejen, tráiganos a la iglesia. Y yo recuerdo que mis hijos llegaban a la iglesia tal vez molestos, como todo adolescente, tal vez llegaban molestos. Y bueno, yo les decía: no los voy a soltar, aunque vayan obligados a la iglesia, no los voy a dejar. Y alguien me dijo: pero es que ellos tienen que sentir a Dios. Le dije: bueno, llegará su tiempo que ellos sientan a Dios por su propia experiencia, pero la palabra dice que por mi experiencia ellos caminan en santidad. La palabra lo dice de esta manera, que a causa de la santidad de los padres, los hijos son santos. Entonces, a causa de mi santidad, de mi comunión, aunque ellos no quieran nada con Dios, ellos van caminando bajo ese diseño. Ya llegará el tiempo que ellos tengan su encuentro personal, y entonces sí. Hubo quien hizo caso a este consejo, hubo quien no hizo caso, y hoy vemos grandes bendiciones, pero también grandes consecuencias. El haberlos soltado en el tiempo que no los tenían que soltar. Es importante que tú y yo como mujeres no soltemos la autoridad que Dios nos ha dado. Es importante que tomemos esa vara, en este caso con los hijos, ¿verdad? No soltarlos. Yo puedo ver el fruto ahorita por su grande misericordia de Dios. Puedo ver el fruto en mis hijos que sirven en la iglesia, que están involucrados en ministerios.
y que bueno, también sus hijos están en el ministerio también. Para los que no saben, no nos conocen, tengo 3 nietecitos, gracias a Dios, y bueno, también están dentro de la iglesia. Entonces es importante no soltar, hablando de los hijos, hablando del esposo. A veces como mujeres, como enseñábamos, somos un cúmulo de emociones y ellos no son de tanta emoción. A veces eso nos lastima, a veces como mujeres eso nos hiere y empezamos a soltar nuestra autoridad, empezamos a soltar y se nos olvida que nosotros somos la esposa. Y como esposa jugamos un papel bien importante, el cual es necesario no soltar esa vara, ¿verdad? Porque se nos va a convertir en serpiente. Es importante como mujeres atender también esas áreas para con nuestro esposo. Y esto nos lo dice Ruth 3.3. Si vamos al libro de Ruth 3.3. Y aquí su suegra le da un consejo a Ruth. Dice la palabra de Dios en Ruth 3.3, dice, te lavarás pues y te ungirás, vistiéndote tus vestidos. Irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Bueno, aquí como mujeres nos da un consejo bien hermoso, la palabra de Dios. ¿Cómo debo de yo ser para con mi esposo? Te lavarás y te ungirás. A veces como mujeres descuidamos esta área. Se piensa que porque somos cristianas descuidamos nuestro aspecto, nuestra persona. Eso no lo debemos hacer. Aquí dice, te lavarás, te ungirás. A veces estamos en el extremo de que somos siervas o muy ungidas o muy lavadas. Tiene que haber un equilibrio entre ambas cosas. Tiene que haber equilibrio en mi arreglo personal, pero también en mi comunión con Dios. Yo siempre les he dicho en la iglesia, en la iglesia soy la pastora, la profeta y los títulos que Dios me ha dado, pero en mi casa soy la esposa. Y tengo que barrer, tengo que trapear, tengo que hacer de comer, tengo que hacer todas mis tareas que me corresponden, ¿verdad? Tengo que hacer un papel de esposa, de mamá, de abuelita ahora. No puedo enfocarme solamente en una área. Por eso aquí en Ruth 3.3 dice, te lavarás, habla de su cuidado personal, te ungirás. Y obviamente cuando habla del cuidado personal, tiene que haber un equilibrio. No es el extremo ni de un lado ni del otro lado. El extremo excesivo podría ser un arreglo exagerado. De ahí que el apóstol Pablo diga, no peinados ostentosos. Pero también debemos entender por qué el apóstol Pablo dijo eso. Su audiencia de esta iglesia, cuando el apóstol Pablo dice esto, su audiencia eran las esposas de los Herodes, de los presidentes en ese tiempo. Por lo tanto iban al culto con muchas joyas, con peinados que grandes, ostentosos, ¿verdad? Por eso el apóstol dice, no se vayan al extremo. Pero tampoco se trata de irse al otro extremo, ¿verdad? De no tener un arreglo personal. Ahí tenemos que tener un equilibrio. Y bueno, también dice que le dice, te ungirás. Y ahí mismo en este versículo da un consejo bien hermoso, que a veces no somos prudentes a aplicar este consejo. Dice Ruth 3.3, dice, te lavarás pues y te ungirás, vistiéndote tus vestidos, irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Aquí como mujeres entra una prudencia en nosotros. El esposo viene de trabajar, viene cansado, viene de malas. ¿Y qué tenemos que hacer como mujeres para cambiar el entorno? Ok, vas a comer, empezar a darle esa comodidad, pero a veces cometemos el error, ¿verdad? De que llega el esposo y le soltamos la queja de todo el día y que también andamos de malas. Aquí da un consejo, no le digas nada hasta que haya acabado de comer y de beber. No sé si a alguna mujer le ha tocado enfrentarse a un varón con hambre. Son muy enojones cuando tienen hambre, algo se conecta que los hace enojarse. Muchas mujeres lo hemos comprobado, ¿verdad? Que cuando el varón tiene hambre está de malas.
Y si llegamos y le ponemos de nuestra cosecha, vamos a equivocarnos. Debemos de tener cuidado ahí como hijas de Dios, ¿verdad? Y aún también si no conoces de Dios, también tener esa precaución de saber cuándo es el momento de hablar. Que Dios ponga prudencia en nuestra boca. A veces como mujeres somos un poco imprudentes en nuestro hablar. Creo que tenemos dos problemas. Nosotras como mujeres tenemos dos problemas, en este caso es nuestro oído y nuestra boca. Ese es nuestro tropezadero. En el caso de los hombres su problema son los ojos. Dice la palabra que Job dijo, haré pacto con mis ojos de no mirar a la mujer ajena. Entonces el varón tiene ese problema con los ojos, pero nosotros como mujeres tenemos dos problemas. Es nuestra boca, que a veces habla de más, que no habla con prudencia, y el oído, ¿verdad? Eva fue engañada por el oído. Entonces debemos de cuidar esas áreas. Y bueno, quisiera que me acompañen. No sé cómo voy de tiempo. Sí, te falta poquito. Bien, vamos a cerrar con para compartir lo que me pedían, Lili. Ajá, sí, perfecto. Vamos a cerrar con un texto que me gustó muchísimo. Jeremías 31:22. Dice Jeremías 31:22. Damos gracias a Dios porque Él es bueno, ¿verdad? Amén. De lo vil y menospreciado Dios nos sacó y hoy nos lleva a hacer cosas hermosas para su nombre. Ok, Jeremías 31:22. Y dice una palabra en principio muy fuerte, pero después desata una bendición. Dice, ¿hasta cuándo andarás errante olla con tu más? Porque Jehová creará una cosa nueva sobre la tierra. La mujer rodeará al varón. Esto es hermoso. Dice que la mujer va a rodear a su esposo, ¿verdad? Y esto es bien precioso. Una ocasión yo platicaba con mi esposo y llegábamos a una conclusión de que cuando nos conocemos y nos enamoramos y platicamos que somos espíritu, alma y cuerpo. Yo decía a mi esposo, cuando nos conocemos, este amor comienza en el cuerpo, porque vemos nuestro físico. Ya nos casamos, va avanzando el tiempo y ahora ese amor se va viendo reflejado en el alma. Empezamos a tener empatía en muchas cosas de nuestra alma. Y al final acabamos amándonos en el espíritu, porque ya no hay atractivo, ya no hay ninguna afinidad, ya ese atractivo que había se acabó, ya no hay cabello, esa figura esbelta se acabó, ya no hay nada de eso. Y acabamos amándonos en el espíritu, ¿verdad? Y dice Jeremías, ¿verdad? Dice que la mujer rodeará al varón. ¿Cuál es mi función como esposa? Estar rodeando a mi esposo. Si veo que alguna mujer extraña se empieza a acercar, no voy a ir a pelear con esa mujer, voy a doblar mis rodillas. Una ocasión yo veía un mensaje que decía, es más poderosa una mujer de rodillas que una mujer con tacones. Y esto es bien. Entonces, como mujeres, tenemos que aprender a rodear a nuestro varón. Y bueno, hay una inmensidad en la palabra de Dios, ¿verdad? Que nos puede aconsejar a nosotras como hijas de Dios, o también si no conocemos de Dios, la invitación es a conocer de Dios, ¿verdad? Porque nos dejó un manual maravilloso para no cometer errores, para no lastimarnos, para no errar en nuestra vida, en nuestro matrimonio. Se nos dio una masa blanda y de ella vamos a entregar cuentas. Así que en la palabra tenemos herramientas maravillosas. Bueno, pues con esto concluyo este tema, dando gracias a Dios. Amén, Normita. Me gustaría que compartieras también el testimonio en estos 5 minutos que nos queda de tiempo para despedir el programa, del mensaje que tú me enviaste, del audio. Me gustaría que compartieras la experiencia que tuviste y la forma en cómo Dios se manifestó en ese lugar. Amén. Bueno, pues para los que conocen, hace más o menos como un mes,
Dios me permitió compartir mi testimonio. Llegó a varios hospitales. En México hay un hospital de los que le llaman ¿cómo le llaman aquí en México? Que son de las ciencias más avanzadas, pero que vienen de muchísimas partes del mundo a atenderse en estos hospitales de primer nivel, que les llaman. Y bueno, fue compartido en estos hospitales por gracia de Dios, pero en uno de ellos fue en el área de traumatología, justamente el área en la cual yo compartía testimonio. Para los que no lo escucharon, yo tenía artritis hace algunos años, ya una artritis deformativa, y esta me tenía postrada en cama y con algunas situaciones muy fuertes. Eso fue lo que compartí, de que Dios me sanó, me libertó y puedo tener una vida normal. Mis huesos están derechos porque ya estaban todos chuecos. Dios nos enderezó. Y bueno, compartí este testimonio. Llegó a uno de estos hospitales, al área de traumatología, que son los que se encargan exactamente de los huesos. Y le escuchaba algunos traumatólogos, y uno de ellos decía: no lo puedo creer. Si no lo escuchara de la boca de la persona que lo está diciendo, yo no lo podría creer. Y él testificaba que él, como traumatólogo, pues obviamente trata muchos casos así, y había un caso específico como el mío, de una persona que tuvieron que hacerle aparatos para que se pudiera mover. Y él decía: yo conozco a esta persona, inclusive nosotros mandamos a hacer todos esos aparatos para que esa persona pueda tener un poco de calidad de vida. Y hoy esta mujer comenta que Dios hizo ese milagro. Entonces eso bastó para que algunos de ellos creyeran en Dios. Vemos que de repente la ciencia no cree en Dios, pero Dios toca los corazones de formas maravillosas y gloriosas, y bueno, este fue el caso. Y otras más personas que lo han escuchado, que eso ha hecho que se acerquen a Jesucristo. Hace 15 días igual escuchamos de una persona que no quería acercarse, pero al escucharlo dice que ella pensaba que nosotros éramos personas sin errores, sin fallas, y que por eso no se acercaba. Y dice que al escuchar el testimonio ella dijo: pero es que son igual que yo, son igualitos a mí, y eso hizo que ella se acercara a Dios. Entonces va trabajando, Dios va haciendo su obra con las mismas grandezas y las. Gloria a Dios, Normita, gracias por compartir. Híjole, quisiéramos tener más tiempo, pero tenemos que cubrir el estándar de la radio de Nosteped y de los de Toluca y del Canal 11. Yo te agradezco, Normita, muchas gracias por compartir, y vamos a estar dándole seguimiento a los temas que compartes para las mujeres. Ahí tengo otros 2 temitas que me mandaron el mensaje para compartir, luego te lo voy a enviar, y para que ver si ya trabajamos algo donde estemos interactuando en vivo. Lo íbamos a hacer hoy, pero lamentablemente el programa y la computadora de Víctor se dañó. Tuvimos ataque, pero bueno, Dios obra siempre de otra forma, y Víctor se le ocurrió algo y ya pudimos grabar, aunque fuera así normal, pero ya lo vamos a programar para en otra ocasión. Así que gracias, Normita, Dios te bendiga y que la paz de Cristo esté con ustedes. Amén, damos gracias a Dios, sea su nombre exaltado, bendecimos a Dios por lo que Él hace en nuestras vidas y por lo que hará en cada mujer. Damos gracias a Dios, que Dios les bendiga. Amén, Normita, Dios te bendiga. Amén, bendiciones, bye. Bueno, Dios les bendiga, hermanos, se acabó el tiempo, que Dios les bendiga, que la paz de Cristo esté con ustedes, y síganos escuchando por www.verticedimensional.com, en Campamento de Oración, en el canal del hermano Víctor Gorostieta, Liliana Morales, o Campamento de Oración en YouTube, en Facebook, en Instagram, también en Canal 11, en Radio Bendición 106.1 FM, ya están saliendo los programas los martes y los jueves, hora de México a la 1, y también a las 11 de la mañana, hora del Pacífico. Así que Dios les bendiga y que la paz de Cristo esté con ustedes.